Muy buenos días, mis amados hermanos. Es un gusto estar una vez más con ustedes y en esta ocasión para estudiar la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En esta ocasión quiero hablar de un tema muy interesante, de un tema del que todo el tiempo tenemos que hablar, y es de Jesús. El tema que tengo para esta mañana es de que Jesús es el único camino a Dios. Y para ello he tomado como base el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6, el cual lee de la siguiente manera. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sin duda alguna que este es uno de esos pasajes muy conocidos por el pueblo de Dios. Yo creo que la mayoría de los que me están escuchando conocen este versículo de memoria. Es un pasaje que lo hemos citado muchas veces, pero quizás hay muchos también de los que me escucharán que quizás por primera vez lo están leyendo en la Escritura. Por primera vez lo están escuchando. Y es mi propósito en esta mañana de que Dios pueda hablarte a tu corazón a través de este pasaje. Y que mientras vayan pasando los minutos, tú puedas ir analizando lo que estas palabras dichas por Jesús, el Hijo de Dios, puedan significar para tu vida. Hay un dicho muy popular que se ha escuchado por mucho tiempo y entre el pueblo latino es muy común, el cual dice que todos los caminos llegan a Roma. Este dicho se originó cuando hubo un tiempo cuando el Imperio Romano había conquistado una gran extensión territorial. Ellos estaban en el poder. Y ellos comenzaron a construir muchas calles que se dirigían, todas llegaban a la ciudad de Roma. Allí se origina este dicho, el cual dice que todos los caminos llegan a Roma. Bueno, de la misma manera, hay muchas personas que piensan y están seguros de que todos los caminos también llegan o llevan al cielo. Y hasta les dicen de que no importa la religión en la que ellos se encuentren o no importa la forma en que tú estés pensando, de alguna manera todos esos caminos te van a llevar al cielo. Pero yo creo, mis amados hermanos, que debemos pensar antes de tomar una decisión rápida, antes de tomar una decisión a la ligera, y debemos preguntarnos qué es lo que dice la Biblia en cuanto a esa forma, a esa manera de pensar. ¿Quién es el que tiene la verdad en cuanto a estas cosas? ¿Las religiones, los hombres o es Dios a través de su palabra? En nuestro tiempo, mis amados hermanos, hay un pensamiento bastante fuerte, el cual se le conoce como una verdad relativa. La verdad relativa, déjame ponerte un ejemplo para que entendamos eso de lo que es el relativismo. Un ejemplo de eso es que algunas personas pueden decir lo siguiente: algunas cosas pueden parecer verdades para ti, pero no para mí. Si tú lo crees para ti, eso es verdad para ti, pero no puede ser verdad para mí. A eso se le llama relativismo. Cuando las personas dicen algo como, está bien si para ti Dios no existe, pero para mí Él sí existe. Eso es ejemplo de relativismo. Una persona puede tener una idea diferente en cuanto a un asunto y yo puedo tener otra idea diferente. Y ambos están diciendo tener la verdad.
Y eso es algo muy común en nuestro tiempo. La otra parte de este asunto es de que existe una verdad absoluta. Déjame darte un ejemplo. 2 más 2 es igual a 4. 2 más 2 no puede ser igual a 3. 2 más 2 no puede ser igual a 5. 2 más 2 es igual a 4. Esa es una verdad la cual tú y yo no podemos cambiar. Bueno, de la misma manera, Cristo afirma ser el único camino. Él dice en el pasaje que acabamos de leer, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y cuando Él dice que Él es la verdad, es porque Él lo demostró mediante la resurrección de entre los muertos. Su tumba hoy en día está vacía. Y más de 500 personas fueron testigos de su resurrección. Lo vieron después de que Él había resucitado. Y eso es prueba suficiente para probar de que Él es la verdad. Y que ahora Él está sentado a la diestra de Dios. No porque nosotros lo digamos, sino porque Él, quien dice ser la verdad, lo está afirmando. Es por eso, mi hermano y amigo, que debes prestar mucha atención a este asunto, ya que como tú creas, así será, o dependiendo como tú creas, así será tu destino final. Porque la Biblia dice también de que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. También podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuántos viven confundidos en cosas relacionadas con la vida misma? ¿Cuántos se han sentido perdidos con una sensación de desesperación? ¿Cuántos desearían tener una respuesta inmediata a las preguntas relacionadas antes mencionadas? Preguntas relacionadas a nuestros problemas. ¿Cuántos desearían conocer el futuro de lo que pasará con sus vidas al final de sus días? Y cuando no tenemos una respuesta clara que satisfaga nuestra alma, viviremos sin sentido en esta vida. Y muchos, al llegar a esta conclusión, tienden a enfermarse. Saben que, leyendo algunas estadísticas, 1 de cada 10 estadounidenses padece de depresión. 8.3 millones viven estresados. El suicidio es una de las principales causas de muerte en este país. Y en su desesperación, estas personas se meten en los vicios. 1 de cada 8 estadounidenses tiene problemas con el alcohol. Estados Unidos tiene el índice de muerte más alto por sobredosis de droga, y las cifras de personas con enfermedades crónicas se aumentan cada día o cada vez más. Y esto, mis amados hermanos, no es nada nuevo, porque todo empezó desde que el hombre pecó contra Dios, desde que el hombre pecó contra su Creador. Fue desde entonces que aparecieron las enfermedades. El pecado comenzó a reinar en la vida de los hombres, y todo pensamiento de ellos era de continuo siempre el mal. Saben, hermanos, que en el tiempo antiguo Job estaba sufriendo mucho. Y él dijo lo siguiente, allá en Job capítulo 14, versículo 1 y 2. Él dijo lo siguiente: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Versículo 5. Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará.
Estas palabras fueron pronunciadas por Job hace miles de años. Y estas palabras expresan los sentimientos de millones de personas hoy en día que viven preguntándose sobre la razón de su existencia. Sus días se acortan debido a las enfermedades y el pecado, y muchos de ellos no encuentran sentido a su vida. Sin embargo, mis amados hermanos, la Biblia nos da la mejor respuesta a nuestras interrogantes. La Biblia nos dice claramente la persona en la cual nosotros debemos poner nuestra confianza, nuestra atención, en aquel que tiene la verdad absoluta, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo allí en el versículo de Juan 14:6. Y les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si hay algo bueno en lo que podemos reflexionar en este día, es en las palabras que Jesús mismo dijo: yo soy el camino. El asunto aquí, mis amados hermanos, no se trata de lo que yo pienso, de lo que yo creo, y si esto es mejor que lo otro, o cuál camino es el que yo voy a seguir. Lo que vemos aquí en este pasaje es que nuestro Señor Jesucristo está afirmando contundentemente que Él es el único camino al Padre. Y en esta mañana yo quiero presentar varias áreas o varios puntos en los que nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente el único camino al Padre. En primer lugar, yo quiero presentarles de que Jesús es el único camino a una mejor vida. ¿Cuántos de nosotros que ahora somos creyentes y que hemos abrazado el Evangelio y creemos en la autoridad de la palabra de Dios, creemos que hemos pasado de muerte a vida, que somos una nueva criatura, que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios y coherederos con Cristo, que se nos ha garantizado vida eterna en Cristo Jesús, y tenemos el privilegio ahora de entrar a la presencia de Dios, hasta el trono de su gracia, y encontrar socorro de parte de Dios? ¿Cuántos de nosotros, teniendo todas estas bendiciones, quisiéramos regresar al pasado? Yo creo que ninguno sería capaz de hacer eso. Ninguno. ¿Por qué? Porque ya hemos experimentado la nueva vida en Cristo Jesús, la cual es mucho mejor que nuestra vida vieja, aquella que nosotros vivíamos antes de conocer a Cristo. Todo eso lo tenemos gracias al camino verdadero, el cual es Cristo Jesús, el cual Él mismo nos lo ha mostrado. En ese camino tenemos una vida mejor, tenemos riquezas espirituales que las hemos encontrado solamente en Cristo. En Él tenemos todo lo necesario para ser feliz en esta vida. Cuando nosotros nos acordamos de nuestra vida pasada, donde vivíamos sin Dios y sin esperanza, siguiendo las corrientes de este mundo, éramos por naturaleza hijos de ira igual que los demás, dice la Biblia. No queremos regresar allí. ¿Por qué? Porque en Cristo hemos encontrado una vida mejor. Es por eso que Jesús vino a la tierra con un propósito, y es para que tengamos vida eterna. Mira lo que dice Juan capítulo 10. Sígueme en tu Biblia. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Para qué ha venido Cristo? Para que tengamos vida. Tristemente hay muchos que aparentan estar
vivos, pero la vida que llevan no es vida. Desperdician sus vidas en cosas vanas, en placeres temporales, pero lo que según estamos leyendo en este pasaje es que Jesús ofrece vida abundante y Él nos lo muestra a través de su palabra, como dice también el apóstol Pablo allá en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9, el cual dice así: antes bien, como está escrito. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, porque quien nos está diciendo la verdad es Dios a través de su palabra. Y este pasaje dice, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esa vida abundante que ofrece nuestro Señor Jesucristo está más allá de lo que tú y yo podamos imaginar. Él no está hablando de una vida terrenal, ya que la vida aquí en la tierra es muy corta. Son pocas las personas que logran vivir 100 años. La mayoría solo viven entre los 65 y los 90 años. Tampoco este pasaje habla de una abundancia terrenal de bienes materiales. Dios no nos está prometiendo lujos, riquezas, más bien Dios nos está asegurando, o Cristo nos está asegurando, que tú y yo tendremos un Padre amoroso en el cielo, un Padre que cuida a sus hijos y les promete vida eterna y llevarlos a un lugar donde no habrá más llanto, no habrá más dolor. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios será nuestro máximo anhelo. Allí nuestra alma se sentirá satisfecha. Allí no habrá otra cosa que pueda apartar la vista de nosotros. ¿Por qué? Porque estaremos asombrados viendo la gloria de nuestro Dios. Es por eso que aunque tenemos problemas, no deberíamos preocuparnos como aquellos que no tienen esperanza. Los que están sin Cristo son las personas que no tienen esperanza. Cristo dijo en una ocasión, Mateo 6, versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mis amados hermanos, Dios promete darnos lo suficiente para aquellos que estamos dispuestos a seguirlo y a reconocerlo como el único camino. Y Dios dice en su palabra que hay recompensas eternas para nosotros. En cierta ocasión Él dijo en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 29, no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijas o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Hermanos, déjenme decirles que las personas más felices en el mundo son aquellas que están comprometidas o se han comprometido más a seguir a Jesús como el único camino, como el apóstol Pedro escribió también a un grupo de hermanos que estaban siendo perseguidos en el Ponto, Capadocia, Asia y Bitinia. Eso se encuentra allá en la primera carta del apóstol Pedro, donde él les dice lo siguiente, allí en el versículo 6, 1 verso 6, en lo cual vosotros os alegráis ahora, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y luego dice en el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Estos hermanos estaban dispuestos a sufrir, estaban dispuestos a pasar persecución, pero había gozo en sus vidas. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo a Cristo. Ellos sabían que al final iban a obtener recompensas eternas. Ellos sabían cuál era el mejor camino a seguir. En segundo lugar, hermanos, yo quiero decirles lo siguiente, y es de que Jesús también es el camino para el perdón de nuestros pecados. Él es el camino para el perdón de nuestros pecados. Él es la única solución a un problema muy grave en todos los seres humanos. La amenaza más grave para nuestro bienestar que enfrentamos se llama pecado. Y esto se debe a que todos somos culpables. La Biblia dice allá en Romanos 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nuestro pecado ha hecho separación entre Dios y los hombres. Nuestro pecado nos separa de ese Dios santo, y a menos que se resuelva ese problema, la consecuencia final para nosotros será el castigo eterno en el infierno. La Biblia dice que vuestras iniquidades o nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestros pecados han hecho división. Nuestros pecados han hecho esa separación entre Dios y los hombres. Pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado por toda la maldad y por toda la injusticia de los hombres. Pero no se me asuste, mi hermano, no se me asuste, mi amigo. ¿Por qué? Porque en Dios hay esperanza. En Dios hay esperanza para el mundo. En Dios hay esperanza para nosotros. Pero esa esperanza es solamente a través de la persona de Jesucristo. La Biblia dice que Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo. La Biblia dice que Él fue crucificado como un cordero para apaciguar la ira de Dios. Ahora Dios ha hecho provisión para el perdón de nuestros pecados. Por amor, Dios ofreció a su Hijo Jesús como propiciación por nuestros pecados. Eso es lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es por eso que como cristianos ya no podemos vivir más para los placeres y para los deleites de este mundo. Es por eso que ahora como cristianos vivimos para Dios, trabajamos para su reino y le servimos con un corazón agradecidos. ¿Por qué? Porque Él entregó a su amado Hijo por amor a nosotros. Versículo 10 de Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios tomó la iniciativa. Dios fue quien envió a su Hijo para que nuestro problema del pecado fuese solucionado. Y es solamente a través de su sangre derramada en la cruz que Jesús se ofreció allí para el perdón de nuestro pecado. Como dice también la Escritura allá en Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
Después, mis amados hermanos, de su muerte sacrificial por nosotros, Jesús explicó cómo los perdidos, cómo todos aquellos que estábamos perdidos por nuestro pecado podían salvarse. Y esto implica arrepentimiento de nuestra parte. Mira lo que dice Lucas capítulo 24, el versículo 46. Y les dijo Jesús, así está escrito. Preste atención, hermanos, siempre a esta frase, así está escrito, porque nosotros no podemos agregar ni quitar a la palabra de Dios, sino que tenemos que decir lo que está escrito. Así está escrito, dice el versículo 46, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y también la Biblia dice, el que creyere este mensaje del evangelio será salvo, pero el que no creyere, este será condenado. He allí, mis amados hermanos, la urgencia para que tú puedas responder, especialmente tu amigo, para que puedas responder al llamado del evangelio, para que reconozcas a Cristo como el único camino y la única verdad absoluta. Pero para ser verdaderamente felices, nosotros necesitamos algo más que el perdón de nuestros pecados. Nosotros necesitamos ser restaurados a esa estrecha unión con Dios que perdimos debido a nuestro pecado. Ese pecado nos alejó completamente de Dios y es por eso que su ira es descargada sobre nosotros. Pero todo eso puede cambiar a través de un intermediario, quien puede restaurar completamente esa relación con Dios el Padre, y es a través de la persona de Cristo. Y ese es el tercer punto. Cristo es el único camino a Dios. Hay una gran diferencia, mis amados hermanos y amigos, entre señalar el camino a una persona en particular y llevar a alguien de la mano y llevarlo hasta su destino. Bueno, Cristo no solo nos señala y le dice a una persona cómo caminar en la vida y cómo llegar a Dios, Cristo le muestra personalmente el camino para llegar a Dios. La sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener paz para con Dios y entrar con libertad al lugar más santo. Cuando Jesús murió, dice la Escritura, que el velo, la cortina que nos impedía ese paso, se rompió. Y ahora tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. Ahora podemos acercarnos delante de Dios y el apóstol Pablo confirma esa gran verdad allá en 2 de Corintios. 2 de Corintios 5, versículo 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Y mira cómo dice el versículo 9, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mira qué pasaje más interesante. No tomándonos en cuenta nuestro pecado. Dios nos reconcilió, pero fue por medio de Cristo. Es por eso el tema de este mensaje, Jesús, el único camino al Padre. Así que mis amados hermanos, como ya hemos mencionado, como ya hemos leído en la Biblia, Jesús afirmó ser el único camino al Padre. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, ¿por qué debemos enfatizar nosotros en este punto? Porque uno no experimenta lo que significa tener vida eterna si antes nosotros no tenemos una relación íntima con el Padre, así como el Hijo
Y esto es exactamente lo que Jesús tiene para ofrecernos. Como mencionó en su oración antes de su juicio, antes de su crucifixión, Jesús pronunció estas palabras allá en Juan capítulo 17, el versículo 1. Juan 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando a los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como tú le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y luego dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo pueden ver, mis amados hermanos? Esa vida eterna que Jesús nos ofrece incluye conocer tanto al Padre como también al Hijo y tener una estrecha comunión con ellos. Como ya hemos mencionado, Jesús es el camino a una vida mejor. Él es el camino también para el perdón de nuestros pecados y Él es el camino a Dios. Pero hay algo más. Jesús también es el único camino que nos puede sacar de la confusión religiosa. Y consideremos, hermanos, la difícil situación de muchos que a su manera quieren seguir a Cristo, pero están confundidos por su religiosidad. Hoy en nuestro tiempo observamos a muchas personas enseñando un evangelio diferente, un evangelio contrario a la verdad establecida en la Biblia. Hay muchas iglesias con diferentes nombres, hay muchas denominaciones, hay muchas sectas, pero no se te olvide que hay una verdad absoluta y Cristo es esa verdad. Pueden haber muchas religiones, muchos nombres, muchas denominaciones, pero Cristo es la verdad. Y Él nos enseñó que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se va a mantener en pie. Antes de su traición y arresto encontramos a Jesús orando fervientemente por la unidad de la iglesia, de su pueblo fundado en la palabra de Dios. Y Él dice ahí mismo en ese capítulo de Juan 17, en el versículo 20, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo podemos comenzar a tener esa unidad de la que Jesús habló? No se nos olvide, mis amados hermanos, que Jesús prometió edificar su iglesia, no la de ningún hombre, no la de ninguna organización, no de apóstoles que aparecen hoy en día. Él dijo que ni las puertas del infierno podrían con la iglesia de Dios, porque es su iglesia, la cual Él fundó y la cuidará hasta su regreso. Y cada día que pasa, el Señor está añadiendo a su iglesia las personas que han de ser salvos. Cada día que pasa, el Señor está añadiendo en un mismo espíritu a esas personas, como dice Efesios capítulo 4, el versículo 5. Dice allí: como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Encontrar la verdadera iglesia y disfrutar de esa unidad se experimenta solamente cuando seguimos a Jesús a través de su palabra. Jesús, mis amados hermanos, es la salida a la confusión religiosa. Finalmente, permítame señalar de que Jesús es el único camino también que nos conduce a la vida eterna. La muerte es inevitable. Un día todos pasaremos por allí.
ya que está establecido a todos los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. De esta manera la muerte se convierte en la puerta, ya sea para la vida eterna o para la condenación eterna. Y en su descripción de esa escena del juicio, Jesús describe solo dos alternativas: aquellos que irán al castigo eterno y aquellos que irán a la vida eterna. Morir en Cristo es morir en el camino a la vida eterna. El apóstol Juan escribió en el libro de Apocalipsis y él dice: yo escuché una voz desde el cielo que decía: escribe esto, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en Cristo. Dichosos los que terminan sus días sobre esta tierra sirviendo a Dios y con la esperanza de estar un día en su presencia. Sí, dice el Señor, el Espíritu, porque descansarán de sus trabajos. En resumen, yo creo que la Biblia es clara a quién debemos de seguir. Yo espero haber despertado tu interés en querer aprender más acerca de Jesús como el único camino a seguir. Como mencioné al principio de este estudio, para aquellos que son cristianos, mi deseo es aumentar ese aprecio por Jesús como tu Señor y Salvador, y para que le continúes sirviendo con celo. Dios mismo nos ha revelado a través de su palabra que Cristo es el único camino a seguir. No hay dos, no hay tres. Y esta es una decisión que tarde o temprano tendrás que tomar. Nadie más que tú mismo puede hacer eso. Yo espero que lo hagas pronto, porque el día de mañana puede ser muy tarde. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mi amigo, entrega tu vida a Cristo. Él transformará tu ser por completo, porque Él es el único camino al Padre. Vamos a orar.